Bienvenidos jóvenes, vamos a iniciar esta primera sesión de la semana 10. Vamos a comenzar la unidad 5, que se denomina temperatura, un concepto cotidiano que manejamos todos, aunque no lo manejamos adecuadamente. Vamos a ver por qué. Quiero hacer una pequeña introducción al tema, porque resulta de que ya estudiamos la presión, conocemos del volumen, y nos hace falta una cantidad importante que es la temperatura. La temperatura es fundamental para una rama de la física que se llama termodinámica. La termodinámica estudia la relación entre trabajo, energía, presión, volumen y también incluimos la temperatura. ¿En qué se fundamenta la termodinámica? La termodinámica está fundamentada, como todas las ramas de la física, en leyes. Tenemos, por ejemplo, la ley cero de la termodinámica, que se conoce como ley del equilibrio térmico. Realmente la ley cero de la termodinámica es la definición, digamos, científica de la temperatura. O sea, la definición de temperatura está ligada a la ley cero de la termodinámica. Y luego tenemos la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía en los sistemas termodinámicos. La conservación de la energía está asociada a un término energético importante, que es la energía interna. O sea, la primera ley destaca la energía interna de un sistema. Y resulta que la energía interna depende de la temperatura. O sea, no puedo estudiar la energía interna si no conozco de la temperatura. Y luego está la segunda ley de la termodinámica, que también la abordamos en este curso, que es la segunda ley, nos dice en qué dirección ocurren los procesos en la naturaleza. Todos los procesos tienen una dirección en la naturaleza. ¿Quién define si un proceso ocurre o no ocurre en la naturaleza? La segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley está asociada con otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la entropía. Las evaluaciones de entropía nos permiten saber si un proceso ocurre o no ocurre jamás en la naturaleza. Esas son las leyes que vamos a estudiar en este curso básico, pero existe también una tercera ley, que es la que define la temperatura más baja que puede existir, que es la temperatura del cero absoluto, que es el límite inferior de temperatura. Entonces podemos ver que la termodinámica como rama de la física prácticamente arranca con el concepto de temperatura en forma moderna. Antiguamente, primero se descubrió la primera ley, después la segunda ley. Por eso es que la ley que asocia a la temperatura le pusieron ley cero de la termodinámica, porque ya habían rotulado la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Posteriormente, se dan cuenta de que hay una ley asociada al concepto de temperatura y no le podían poner tercera ley sin el fundamento de la termodinámica. Entonces le ponen ley cero de la termodinámica. Es parte de la historia de por qué se llama ley cero. Ya habían descubierto la primera y la segunda. Bien, vamos a entrar entonces en materia acá. Aquí en la pizarra, digamos, he puesto unidad 5, temperatura, la introducción que acabamos de hacer, la verdad, es para poner en contexto el tema que vamos a estudiar y la importancia. Y luego, temperatura dice concepto.
En forma cualitativa, nosotros asociamos la temperatura por lo que percibimos a través del sentido, de nuestros sentidos y especialmente del tacto. Si la temperatura la asociamos con el estado de frío que tiene un objeto o de caliente. Es decir, muchas veces decimos la temperatura está baja cuando asociamos algo frío, ¿no? La temperatura está elevada cuando lo asociamos en forma que el objeto está caliente. Decimos. Entonces, cualitativamente nosotros asociamos la temperatura al estado de frío o caliente que tienen los objetos. Eso lo percibimos a través de nuestros sentidos, especialmente del sentido del tacto. Esa idea de temperatura no es una idea científica, digamos, que sirva para fundamento de la termodinámica. Esa es una idea nada más. Y les voy a mencionar otra situación que manejamos. ¿Verdad? Hoy está haciendo mucho calor. Hoy está haciendo frío. Decimos. ¿Cómo deberíamos decirlo adecuadamente? Hoy está elevada la temperatura, cuando estamos hablando de que está haciendo mucho calor. Hoy está baja la temperatura cuando decimos que está haciendo mucho frío. Y no lo usamos así, porque el concepto de temperatura final es un concepto científico. Entonces, en el lenguaje cotidiano y en forma cualitativa, nosotros asociamos la temperatura a otros procesos, que no son exactamente lo que es temperatura. Es decir, eso es como tener una noción, le llaman intuitiva, de lo que es el concepto. De hecho, lo hemos visto anteriormente cuando hablábamos de la fuerza. La fuerza la asociamos a un jalón, a un tirón de un objeto, pero eso no es fuerza. ¿No? Eso no es fuerza. Entonces vamos a decir lo siguiente. En forma cualitativa, se asocia al estado de frío o de caliente de los objetos. Esa es como la primera idea de temperatura que nosotros tenemos. La verdadera idea de temperatura la establece la ley cero de la termodinámica. Ya lo vamos a estudiar después del 5.2, que es el 5.3. Ahí vamos a plantear la verdadera idea científica de lo que es la temperatura. Bien. Vamos a estudiar el sistema termodinámico. Fíjense que dice sistema termodinámico. De ahí la necesidad de hablar de la termodinámica, ¿verdad? Un sistema termodinámico es una porción del universo que nosotros aislamos en forma real o puede ser ficticia del resto del universo para estudiar los diferentes intercambios que puede tener el sistema con el entorno. Es decir, puede intercambiar materia, puede intercambiar energía o no puede intercambiar ninguna de las cosas. Esa figura me representa el sistema termodinámico. Lo voy a escribir así. ST. Esto que está dentro acá se llama
sistema termodinámico. Es una porción aislada del resto del universo, la cual yo necesito estudiar. Entonces, todo lo que está aquí afuera del sistema se llama entorno. Eso se llama entorno. También le llaman alrededores, también le llaman medio ambiente. Este es el entorno. Entonces, me interesa estudiar las interacciones energéticas, térmicas que tiene el sistema con el entorno. Es decir, el sistema puede interactuar, el entorno y el entorno puede interactuar con el sistema. Al final, el sistema termodinámico permite hablar de qué tipo de intercambio puede tener ese sistema. Y es así como aparecen los tipos de sistema. Estamos hablando de tipos de sistemas, pero son sistemas termodinámicos. Aquí aparece el sistema abierto. Un sistema se considera abierto si intercambia materia y energía con el entorno. Es decir, hay un intercambio con el entorno de energía. Hay un intercambio de materia. Ese es el sistema termodinámico abierto. Hay algunos ejemplos que se pueden poner. Por ejemplo, el motor de un vehículo. El motor de un vehículo requiere de combustible porque se lo consume, ¿verdad? Entonces ahí estamos intercambiando materia con el entorno. Pero también al quemar el combustible, toda la energía que no puede procesar para poder moverse, la tira por el escape. Ahí está intercambiando energía con el entorno. Entonces, el motor de un vehículo se puede considerar un sistema abierto. También los vehículos son ocupados por seres humanos y que después de que ya el vehículo ya se parqueó, salen del sistema. Es decir, hay un intercambio de materia, ¿verdad? Así como un ejemplo grueso. Quiere decir entonces que aquí vamos a tener las dos formas de interacción con el entorno, materia y también energía. ¿Qué tal si pensamos en una taza de café bien caliente? La taza de café intercambia energía con el entorno, va a llegar un momento en que va a bajar su temperatura, se va a enfriar, decimos nosotros, y también se vaporiza. Si está bien caliente, desprende vapor. Hay varios intercambios de materia. Entonces, hay varios ejemplos que ustedes pueden meditar para los sistemas abiertos. El sistema cerrado. Un sistema cerrado solo intercambia materia con el entorno. ¿Sí? Solo va a ocurrir acá. El intercambio de materia. No intercambia energía.
No hay intercambio de energía, solo de materia. Entonces es un sistema cerrado, ¿verdad? Al no poder intercambiar energía, solo le queda la opción de intercambiar materia. Podemos nosotros pensar en la Tierra. La Tierra es un sistema que intercambia energía, pero no intercambia materia. Es un ejemplo del sistema cerrado. Hay intercambio de energía, pero no intercambia materia. El sistema aislado, ahí no intercambia materia ni intercambia energía. Este entorno un termo que tiene café, por ejemplo, es un sistema aislado para un intervalo de tiempo definido, ¿verdad? No intercambia materia ni energía. Y el café, me lo voy a tomar, ¿okay?, dentro de 15 minutos, está en las condiciones en que yo lo dejé. Por supuesto que si el café me lo tomo 2 días después, no hay ningún aislante perfecto, ¿verdad? La temperatura va a descender, va a bajar hasta llegar a la temperatura de equilibrio térmico ambiental, después de 2 días, 3 días. ¿Qué es lo que pasa con todos los sistemas estos aislados, ¿verdad? No hay aislante perfecto. Hoy tenemos los 3 sistemas termodinámicos que nosotros conocemos: el abierto, el cerrado y el aislado. Ahora, ¿cómo puedo yo describir un sistema termodinámico? Las variables termodinámicas, ¿verdad?, son las que me permiten describir un sistema. Si este es mi sistema termodinámico. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? En el sistema cerrado dice que no intercambia materia o energía. Materia ni energía. Las dos no intercambian. En el cerrado. No intercambia, no intercambia materia ni energía. En el cerrado. En el aislado. En el cerrado hay intercambio de materia, pero no de energía. No, perdón, ahí tiene razón. Sí, es que ahí me surgía esa duda. Sí, sí. No intercambia materia. Tiene razón. No intercambia materia. Pero sí intercambia energía. Eso sí. O sea,
Entonces, decíamos el ejemplo de la Tierra, que no intercambia materia, pero sí intercambia energía con el entorno, ¿verdad? Entonces, el ejemplo estaba bien, pero ahí había escrito mal. Gracias por la corrección. Vale. Las variables termodinámicas me sirven a mí para describir un sistema termodinámico. Se puede plantear lo que se llaman variables macroscópicas. Esas variables macroscópicas son variables termodinámicas, ahí para abreviar, ¿verdad? Variables macroscópicas. Y hay variables microscópicas. Las variables macroscópicas son la presión, el volumen, la temperatura que vamos a estudiar, la energía interna, hay más. Ahí solo estoy poniendo la presión, el volumen, la temperatura, de la cual ya conocemos, ya hemos hablado de la temperatura inicialmente, y la energía interna. Esas son variables macroscópicas. Pero hay variables microscópicas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la cantidad de movimiento de las moléculas, la energía cinética de las moléculas, la velocidad de las moléculas. Todas esas son cantidades o variables microscópicas. Cantidad de movimiento molecular, energía cinética molecular, ¿verdad? Ahí tenemos las variables termodinámicas microscópicas. Las dos permiten describir un sistema termodinámico. Con esas variables macroscópicas se ha formado el área que se llama termodinámica clásica. La termodinámica clásica es la que nos interesa grandemente a los ingenieros, porque estudiamos ingeniería. Nos interesa la termodinámica clásica. La otra visión, que es cuando las variables que se estudian son de tipo microscópico, como son microscópicas, hay una gran población de moléculas. Entonces ahí se trabaja con parámetros estadísticos, pues, por eso se llama termodinámica estadística. Esta, por ejemplo, es una rama que preferencialmente la estudian
los compañeros que estudian ciencias, licenciados en física, licenciados en química, enfocan el estudio de la termodinámica más a variables microscópicas. A nosotros no nos sirve, ¿cómo no? O sea, la termodinámica estadística en algunos momentos la ocupamos nosotros para explicarnos en forma microscópica qué es la presión. Porque yo ya conozco en forma macroscópica que la presión es fuerza sobre área. Pero microscópicamente, ¿verdad? Yo puedo conocer la explicación que me diga qué realmente es la presión. Microscópicamente, yo puedo conocer qué es la temperatura, la cual inicialmente la vamos a conocer en forma macroscópica. Entonces, la termodinámica estadística a nosotros nos sirve para explicarnos algunos conceptos que son importantes y que necesitan una profundización mayor. Entonces, por ejemplo, más adelante, estamos comenzando ahorita, vamos a ver que la temperatura en los objetos es una medida de la energía cinética promedio de sus moléculas. La temperatura se estima que es el valor promedio de la energía cinética que poseen las moléculas de ese cuerpo, de ese objeto. Es una explicación de la temperatura microscópica, ¿verdad? Entonces, la que nosotros enfocamos, comenzando en la física 2, es todo esto en termodinámica clásica, ¿verdad? Y cuando llegamos a nuestras carreras, ahí vamos a tener carreras que tienen dos cursos de termodinámica. Termodinámica 1, termodinámica 2, pero fundamentada en la termodinámica clásica y a momentos por ahí, ocupando partecitas ahí de la termodinámica estadística para explicarnos, profundizar un poco en los conceptos. Esa es la idea, ¿no? Ven entonces la necesidad de hacer una introducción acerca de lo que es la termodinámica. Porque no podemos estar hablando del término termodinámica sin tener una idea de qué estudia la termodinámica, que es una rama de física, ¿verdad? Entonces, por eso la introducción. Bien, vamos a poner otros contenidos ahí para seguir avanzando en este estudio. Temperatura y equilibrio térmico. La temperatura se define científicamente a través del equilibrio térmico, que no es más que la ley cero de la termodinámica.
Primero vamos a ir en búsqueda del concepto de lo que es el equilibrio térmico. Para ello, vamos a plantear lo siguiente. ¿Qué tenemos ahí? Licenciado, creo que se ha desenfocado la cámara. Ah, ya se volvió a enfocar. Equilibrio térmico decía que vamos tras el concepto de equilibrio térmico. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos un objeto A y un objeto B en un recipiente que tiene una parte que está rayada ahí que se llama pared adiabática. Las paredes adiabáticas son aquellas que no permiten intercambio de energía entre un cuerpo y otro. Es decir, A y B no pueden intercambiar energía entre ellos. ¿Por qué? Porque lo impide esta pared. Esta pared adiabática, toda esta, no permite que entre energía al sistema ni que salga energía del sistema. Entonces, cuando tenemos paredes adiabáticas, la temperatura que reporta el objeto A es T sub A. Y la temperatura que se reportaría en el objeto B es T sub B. Esas dos temperaturas pueden ser diferentes en el aspecto más general. Por ejemplo, que T sub A podría ser mayor que T sub B. O T sub B mayor que T sub A. Difícilmente podrían ser iguales las temperaturas. Pongámonos en el caso en que puede ser T sub A mayor que T sub B o T sub B mayor que T sub A. Entonces, cuando las paredes son adiabáticas, no hay intercambio de energía y por lo tanto cada objeto tiene su propia temperatura. ¿Eh? Hoy vamos a tener el mismo sistema, pero lo vamos a poner así. La parte rayada sigue siendo una pared adiabática, pero A y B van a entrar en contacto térmico porque tienen una pared que es diatérmica. Las paredes diatérmicas son aquellas que permiten el intercambio de energía. ¿Eh? Las paredes adiabáticas no permiten el intercambio de energía, entonces va a pasar la energía de A hacia B y de B hacia A. De tal manera que ese paso de energía va a ser tal que las temperaturas se igualen. En ese caso, vamos a tener la temperatura de
Esa es la temperatura de equilibrio térmico. Que es la temperatura a la que tienden todos los sistemas cuando intercambian energía. Todos los sistemas tienden a buscar el equilibrio, en este caso, el equilibrio térmico. Puede ser que inicialmente la temperatura de A sea mayor que la de B. Entonces, al intercambiarse la energía, va a haber un momento en donde las dos temperaturas se van a igualar. ¿Sí? Vamos a hacer un símil. Digamos que la temperatura de un objeto es alta acá y esta es la temperatura baja. Entonces, este objeto va a ceder energía, este la va a ganar hasta que se igualen. Hasta que se igualen. Esa es la temperatura T, que llamamos temperatura de equilibrio térmico. ¿Verdad? O sea que el equilibrio térmico requiere que haya un proceso de transferencia de energía entre los objetos, entre las sustancias, entre los cuerpos. ¿Cómo podríamos entonces expresar esa ley del equilibrio térmico? Es decir, la ley cero. La ley cero comienza mencionando el carácter escalar de la temperatura. Dice, existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es propiedad La relación parece como evidente, ¿verdad? Aunque no lo sea. Dice, existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es propiedad de todo sistema termodinámico en equilibrio. Ya no le pone equilibrio térmico porque sería como redundar, ¿verdad? Dos sistemas están en equilibrio si y solo si sus temperaturas son iguales. Viene diciendo dos sistemas en equilibrio. Sí, solo si sus temperaturas son iguales. Dos sistemas están en equilibrio, o sea, es una explicación que da ahí. Sí, solo si sus temperaturas son iguales. Bien. Este es un enfoque, digamos, así de tipo cualitativo, para ir en la búsqueda del equilibrio térmico. El equilibrio térmico es planteado por la ley cero de la termodinámica. Se dice que la ley cero de la termodinámica define la temperatura en forma científica, que es lo que a nosotros nos interesa. Y
Y luego, pues, la parte intuitiva, la parte cualitativa, siempre la vamos a manejar. Eso es para la sociedad, ¿verdad? Pero para los que estudiamos, pues tratamos de buscar una idea más apegada, digamos, a la ciencia. Veamos otra forma de establecer lo que es el equilibrio técnico, que es importante. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y el primer esquema, tenemos un sistema, puede ser un cuerpo, ¿no? Pero en general es un sistema A y un sistema C. Intercambian energía a través de una pared diatérmica, diatérmica, ¿verdad? De tal manera que A y C, al intercambiar energía a través de la pared diatérmica, terminan igualando sus temperaturas. La temperatura de A y la temperatura de C va a ser la misma. Lo mismo va a ocurrir con B y C. De tal manera que la pared diatérmica permite el intercambio de energía entre B y C hasta que se igualen las temperaturas. La temperatura B es igual a la temperatura C. Observemos que hay un sistema en común, que es C está en equilibrio térmico con A, C está en equilibrio térmico con B. ¿Qué puedo concluir yo? Que A y B están en equilibrio térmico. Concluir. Por lo tanto, la temperatura de B, la temperatura de A debe ser igual a la temperatura de B. Para esto se puede dar de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos un recipiente con agua, ¿verdad? Un beaker. Un beaker con agua. El beaker es A, el agua es B. ¿Sí? Y C es el sistema común. Ese puede ser un termómetro de vidrio mercurio. Lo colocamos en el recipiente. Cuando alcance el equilibrio térmico, los tres, ¿verdad? El recipiente, el agua y el termómetro,
prácticamente el termómetro, el mercurio se detiene en ese valor de temperatura. Leemos la temperatura y podemos decir entonces que A, B y C están en equilibrio térmico y por lo tanto tienen la misma temperatura. Es el concepto de temperatura de equilibrio que maneja la ley cero. Si vemos nosotros entonces el equilibrio térmico termina prácticamente definiendo qué es temperatura. Temperatura es una cantidad escalar, dice acá, ¿verdad?, que es propiedad de todos los sistemas termodinámicos que están en equilibrio. O sea, la temperatura es una cantidad escalar y es una propiedad de los sistemas termodinámicos que están en equilibrio. Ahí tenemos la idea básica de la temperatura. En forma, digamos, científica, establecida por la ley cero de la termodinámica. La temperatura es el fundamento de toda la termodinámica, junto con la presión, el volumen y la energía. Pero sin la temperatura no habría sido posible que se desarrollara la termodinámica. Bien, medición de la temperatura. Hoy pasamos de la parte del concepto de temperatura, pasamos a la medida de la temperatura. Entonces dice, medición de la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? Se mide con un termómetro. Es un dispositivo que mide la temperatura. ¿Sí? Y recuerdan, para medir la presión usamos un manómetro. Para medir la temperatura usamos un termómetro. Ahora habría que decir qué vamos a entender. No que entendemos, qué vamos a entender por termómetro.
En general, cualquier sistema que a mí me permita medir la temperatura, eso se llama termómetro. No pensemos que el termómetro solo es el de vidrio, mercurio, el del alcohol, el vidrio alcohol, por ejemplo. Ese es uno de los tantos termómetros elementales que existen. Pero existen termómetros más complejos que científicamente tienen mucha importancia. Entonces, un termómetro, vamos a decir entonces que es todo sistema que permita medir la temperatura. ¿Cómo se diseña un termómetro? ¿Qué se requiere? Para poder diseñar un termómetro se requieren dos cosas. Contar con una sustancia termométrica, ¿verdad?, que debe de poseer esa sustancia una propiedad termométrica. Se entiende que la propiedad termométrica es aquella que se modifica en la misma dirección en que se modifica la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, la propiedad termométrica aumenta. Y es observable. Si la temperatura disminuye, la propiedad termométrica tiene que también disminuir en forma observable. Entonces vamos a decir que los termómetros requieren en su diseño una sustancia termométrica que debe de poseer una propiedad termométrica. La propiedad termométrica es aquella que se modifica en la misma dirección en que se modifica la temperatura. Entonces, termométrica se modifica Vamos a hablar del termómetro de vidrio mercurio, que es el que todos conocemos comúnmente, ¿verdad? Por ejemplo, el termómetro de vidrio mercurio tiene un bulbo que está lleno con mercurio. El mercurio es una sustancia que fácilmente se dilata cuando absorbe energía. Es decir, si absorbe energía, lo que va a hacer es dilatarse, es decir, aumentar su volumen. Pero cuando cede energía, se contrae, disminuye su volumen. Entonces, nosotros hemos observado que los termómetros de vidrio mercurio están diseñados en un tubo capilar muy finito. De tal manera que allí lo que observamos es el cambio de longitud de la columna. Cuando la temperatura aumenta, la longitud de la columna aumenta. Cuando la temperatura disminuye, la longitud de la columna, el termómetro de vidrio mercurio, disminuye. Entonces, la longitud, en este caso, constituye una propiedad termométrica de una sustancia termométrica que es el mercurio.
Así como hablábamos de las sustancias manométricas, ¿se recuerdan? Que son las que ocupan el manómetro. Entonces, de alguna manera, pues, se requiere eso. Decimos entonces que hay una gran cantidad de propiedades termométricas. Voy a poner algunas. La resistencia de la resistencia eléctrica en los sólidos ha permitido diseñar lo que se llama un termómetro de resistencia. La presión de un gas a volumen constante es otra propiedad termométrica, ha permitido diseñar el termómetro de gas a volumen constante. Lo voy a abreviar así. Termómetro de gas a volumen constante. Termómetro de gas a volumen constante. La fuerza electromotriz de dos sólidos distintos es otra propiedad termométrica. Electromotriz de dos sólidos distintos. Esto ha permitido diseñar otro tipo de termómetro muy importante en la física y en la ciencia, que se llama termopar o termómetro. Son tres ejemplos de propiedades termométricas. Hay más, hay más. Por cuestiones de tiempo, basta con tres. Hay más ejemplos. Por ejemplo, la intensidad de radiación. ¿Verdad? Esta ha sido para hacer mediciones de temperaturas altas en metalurgia a través de lo que se llama el pirómetro óptico. Y así podemos mencionar una serie de propiedades termométricas que han dado origen a un termómetro. Por ejemplo, la longitud, decíamos, ¿verdad? Termómetro de vidrio mercurio. La longitud de la columna. Ahí no amerita realmente lo que se dilata es el volumen, pero como el diámetro del tubo capilar es tan chiquitito que lo que vemos es una columna de longitud L, ¿verdad? Es despreciable la sección transversal. Hay ciertas condiciones que los termómetros deben de cumplir, por ejemplo, que tengan un amplio rango
en la medición, ¿verdad? Por ejemplo, los termómetros que se llaman estos pirómetros ópticos, ¿verdad? Permiten medir temperaturas entre 700 grados Celsius y 3200 grados Celsius, que son las temperaturas. El termómetro de gas a volumen constante también tiene un rango. Mide desde menos 27 grados Celsius a 1477 grados Celsius. Es decir, tiene una amplia gama de valores de temperatura que se pueden medir. Ahora, aquí hay algo que es importante: relación temperatura-propiedad termómetrica. Llamemos X a cualquier propiedad termométrica. Usted trae acá. Se establece una relación temperatura-propiedad termométrica que sea lo más simple posible. ¿Cuál es la relación matemática más simple posible? Una relación de unión. Aparte de ser simple, permite que las escalas sean uniformes. Y por lo tanto, el termómetro es accesible a la sociedad. Madres de familia, en la temperatura de sus bebés, en la casa. Entonces, no está limitado, digamos, el uso de ciertos termómetros a la sociedad. Esa es la relación más simple, una línea recta entre la temperatura y la propiedad termométrica X. O sea, T de X es igual a X más B. X es la propiedad termométrica que nosotros ocupamos para diseñar el termómetro. ¿Qué me representan A y B? Esto me representan dos constantes. Esto es una línea recta del tipo Y igual a B más MX. Esta y esta son constantes. A y B son constantes. Por ejemplo, las escalas que conocemos como Celsius y Fahrenheit, se diseñó esa escala en función de dos constantes que se llaman temperaturas normales. Una es la temperatura normal de congelación del agua y la otra es la temperatura normal de ebullición del agua. En función de esos dos valores que ya están establecidos de acuerdo a la presión atmosférica, en función de esos valores se diseñó esa escala, la Celsius y la Fahrenheit. Modernamente, el sistema internacional, aunque acepta la escala Celsius, su temperatura o magnitud fundamental es la temperatura termodinámica que se expresa en Kelvin. Entonces, modernamente, la escala Kelvin solamente hace uso de un punto fijo. Pero es que lo que pasa es que B lo hace cero, es decir, la temperatura vale cero cuando la propiedad termométrica vale cero. Entonces dicen B igual cero y me queda X igual a X. Ese es el caso de la escala Kelvin. Entonces ya no ocupa la temperatura normal de congelación o la temperatura normal de ebullición del agua, que son las dos condiciones de la escala Celsius y la Fahrenheit, sino que ocupa el punto triple del agua. ¿Y por qué cambiaron al punto triple del agua? Porque el punto triple del agua no depende de la presión. La temperatura de congelación del agua
Y la temperatura de ebullición del agua sí depende de la presión. Si tenemos una presión atmosférica menor, la temperatura de ebullición del agua es menor. Entonces, hay una dependencia de esos valores, ahí ven, de la presión atmosférica. El punto triple no depende de la presión atmosférica, porque va a ser la coexistencia de tres estados de la materia. Sólido, que es hielo, en el caso del agua, ¿no? Líquido, que es agua líquida, y vapor de agua. Esos tres estados están en equilibrio térmico cuando tenemos el punto triple del agua. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Estaríamos prácticamente terminando nuestra primera sesión con este material para en la próxima clase abordar la parte de cómo se han diseñado las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y luego relacionar la escala Kelvin con la temperatura absoluta, por supuesto, ¿verdad? Es una temperatura absoluta. Y luego hablar de la temperatura absoluta del gas ideal. Entonces estaríamos prácticamente terminando acá la parte teórica, ¿verdad?